Buenos días, hoy le vamos a hablar sobre el arte colonial hispanoamericano. El arte colonial hispanoamericano tiene sus inicios a finales del siglo XV hasta el siglo XIX. Es el desarrollo de las colonias españolas en América, desde su descubrimiento por Cristóbal Colón en 1492 hasta la independencia en diversos países americanos a lo largo del siglo XIX, llevándose el papel esencial la religión católica. El arte que se manifestó fue casi exclusivamente religioso, puesto que para la corona española fueron inseparables la imposición de la nueva fe a los vencidos y el convertir los territorios exclusivamente católicos. Durante esta dominación española hubo una estrecha e inseparable relación entre la arquitectura religiosa y el arte contenido en ella. Era inseparable el espacio arquitectónico de los elementos que lo vestían y definían, encontrándonos aquí con los retablos, pinturas, esculturas, confeccionarios, etc. Ya avanzado el siglo XVII, especialmente en el siglo XVIII, se fue desarrollando en Hispanoamérica una arquitectura y unas artes plásticas que superaban las limitaciones iniciales, realizándolas en grandes ciudades por arquitectos y artistas mejor formados. Bueno, ahora hablaremos sobre la pintura hispanoamericana. Las principales muestras de pintura colonial fueron las de escenas religiosas elaboradas por maestros anónimos, realizadas con medios precolombinos, con tintas vegetales y minerales y telas de trama áspera e irregular. Destacaron las imágenes de la Virgen con el Niño, realizada por el pintor Bartolomé Esteban Murillo en los años 1650 hasta 1655, con una iconografía de raíces autóctonas, donde, por ejemplo, se representaban los arcángeles como arcabuceros contemporáneos. Las primeras influencias fueron del tenebrismo sevillano, principalmente de Zurbarán, algunas de cuyas obras aún se conservan en México y Perú, como se puede apreciar en la obra de los mexicanos José Juárez y Sebastián López de Arteaga y del boliviano Melchor Pérez de Holguín. La escuela cusqueña de pintura surgió a raíz de la llegada del pintor italiano Bernardo Vitti en 1583, que introdujo el manierismo en América. Bueno, aquí tenemos una pintura de San Cristóbal que fue creada en 1610. San Cristóbal es un cuadro del pintor flamenco El Bosco, ejecutado al óleo sobre tabla y que mide 113 centímetros de alto por 71,5 centímetros de ancho. La siguiente pintura, Moisés y la serpiente de bronce y la transfiguración de Jesús, que fue creada en el año 1683, es un cuadro del pintor Cristóbal de Villalpando que presenta un estilo barroco y ejecutada en un lienzo y mide 865 por 550,1 centímetros. La siguiente pintura es La Anunciación, creada en 1608. La Anunciación es un cuadro de Caravaggio en el que se muestra a la Virgen María recibiendo el mensaje del Arcángel Gabriel, diciendo que concebirá un hijo. Esta pintura mide 285 por 215 centímetros. Ángel Arcabucero, creada en 1728. Se conoce como ángel arcabucero a la representación de un ángel con arcabuz en lugar de la tradición espada. Ese estilo se desarrolló durante la colonia en América del Sur. En la pintura virreinal del Perú, el tema de los ángeles se configura como uno de los más característicos de la escuela cusqueña de pintura. La siguiente pintura es Nuestra Señora de Cocharcas bajo el baldaquín, Escuela de Cusco, Perú. Creada en 1765, es un óleo sobre lienzo que se expone en el Museo Brooklyn. Es una muestra de las adaptaciones autóctonas a los temas religiosos. Bueno, ahora hablaremos sobre la escultura. El arte colonial abarcó diversos campos: arquitectura, pintura, ingeniería, retablos, platería, hierro forjado, entre otros. Pero la escultura es el arte que mejor representa ese periodo. Cuando se habla de escultura, no se refiere solo a tallas en madera, también hay trabajos en marfil e imágenes de estuco en las fachadas y hornacinas de los templos. Incluso se desarrolló una técnica peculiar, imágenes de tusa, así llamadas, hechas con médula de maíz más algún aglutinante, técnica tomada probablemente de la tradición precolombina. No debemos olvidar que los mayas fueron grandes escultores que alcanzaron un refinamiento difícilmente superado por otras culturas del continente.
La práctica escultórica dentro de los cánones se inició inmediatamente después de la conquista en 1524, ya que los primeros españoles que entraron en América traían imágenes y crucifijos, que serían modelos a imitar por los primeros escultores locales en los centros urbanos coloniales. Aquellos primeros modelos, las famosas conquistadoras, eran de estilo renacentista, con reminiscencias góticas, italianas y peninsulares. En la propia España se produjo una gran tradición de escultura en madera, con revestimiento de estuco y aplicaciones polícromas. Aquí les traemos los mejores escultores hispanoamericanos. Alonso Cano, de España. La escultura La Inmaculada del Facistol, creada en 1655. La Inmaculada del Facistol se trata de una imagen de la Virgen María aún niña. Es de pequeño tamaño, 55 centímetros, tallada en madera de cedro y policromada en azul cobalto el manto, verde pastel la túnica, blanco y rosado la piel y oro el cabello. Los colores se presentan puros y uniformes, sin tonalidades. Se esculpió para ser contemplada sobre el fascistol del coro de la Catedral Metropolitana de la Encarnación de Granada, pero una vez finalizada se ubicó en la sacristía. La imagen de la Virgen María se sostiene sobre una base compuesta por tres cabezas de querubines que se integran en una nube. El rostro de la Virgen se ajusta al tipo de belleza que reconoció Alonso Cano: cara ovalada, ojos grandes, nariz fina, boca pequeña, piel pálida, mejillas son rosadas y cabello rubio, largo y peinado con rayas en medio. La cabeza está apenas inclinada hacia abajo y hacia la derecha de la Virgen. Bernardo de Legarda, de Ecuador, con su escultura La Virgen de Quito de Legarda, creada en 1734. La escultura original de Legarda reposa en un altar mayor de la iglesia de San Francisco y mide 30 centímetros. La pequeña Virgen de madera policromada posee unos preciosos ojos de cristal y una apariencia de movilidad, gracias a sus alas y a su postura de estar aplastando a la serpiente con su pie. Ahora vamos a hablar sobre las diferentes partes importantes que tiene esta Virgen. Búho. La sabiduría del búho incluye cambio de forma, enlace entre la oscuridad, el mundo inadvertido y el mundo de luz, confort con la propia sombra, magia de la luna y sobre todo libertad. Águila dorada. La sabiduría del águila dorada incluye ver desde las perspectivas más altas, valor y fuerza, respeto y gracia, habilidad de ver las verdades espirituales ocultas. Colibrí. La sabiduría del colibrí incluye habilidad de sanar usando la luz como un láser desde la boca, paciencia durante las jornadas largas y habilidad de volar hacia los lugares pequeños para sanar. Carnero. La sabiduría del carnero incluye mantenimiento del equilibrio de situaciones peligrosas, confianza en las propias habilidades, fertilidad y el valor necesario para mantener el equilibrio. Serpiente. La sabiduría de la cobra incluye recuerdo del mundo del alma, recuerdos de vidas pasadas, libertad de la persecución religiosa. Manuel Tolsa, de España. Estatua ecuestre de Carlos IV y caballito, creada en 1795. La escultura es de bulto redondo y representa un caballo al paso, cuyo jinete es el rey Carlos IV, representado como emperador romano, coronado con laureles, montado sobre una manta, portando un cetro en su mano derecha, mientras lleva las bridas con la izquierda. Se ubica sobre una base metálica plana, de contorno rectangular mixtilino y perfil recto. Características de la escultura y su pedestal. Materiales. La escultura tiene una alineación de cobre, plomo, zinc y estaño principalmente. Estructura interna de acero. El pedestal está de sillares y láminas de material pétreo adheridos y unidos con mortero. Tres placas, dos de piedra y una aleación de cobre. Dimensiones. Esta escultura tiene 4,88 metros de altura, 1,73 metros de ancho y 5,04 metros de largo. El pedestal mide 3,33 metros de altura, 2,9 metros de ancho y 4,24 metros de largo. Técnica. Esta escultura tiene una técnica colado a la cera perdida.
Es una técnica de fractura de objetos metálicos que consiste en obtener una obra en metal a través de verter metal fundido en oquedades lagradas en un molde mediante la pérdida por quemado de una forma de cera en positivo. Existen dos posibilidades, cera perdida directa y cera perdida indirecta. Las observaciones apuntan a que el caballito fue hecho con la técnica directa, que es cuando la cera que se perderá en el molde es la misma que constituye el modelado. El pedestal tiene un núcleo de concreto armado recubierto con placas de piedra. Autores. Esta escultura está hecha por Manuel Tolsa y Sarrión. El pedestal está hecho por Lorenzo de la Hidalga Tangasí. La ubicación se encuentra ubicada en la Plaza Tolsa, en el centro histórico de la Ciudad de México. Ahora hablaremos sobre la arquitectura. La llegada de los conquistadores supuso una gran revolución, sobre todo en el terreno de la arquitectura, con la traslación de las diversas tipologías de edificios propios de la cultura europea, principalmente iglesias y catedrales, dado el rápido desarrollo de la labor de evangelización de los pueblos nativos americanos, pero también edificios civiles como ayuntamientos, hospitales, universidades, palacios y villas particulares. Las primeras muestras de arquitectura colonial en América tuvieron, al igual que en la metrópoli, cierta pervivencia de rasgos góticos, si bien pronto empezaron a llegar las nuevas corrientes que se producían en España. Principalmente fue de signo religioso, por orden real. El primer edificio que se debía construir en cualquier nueva ciudad debía ser una iglesia. A continuación se va a presentar las arquitecturas más importantes de algunos países. Colombia, Catedral de Tunja. Es la iglesia catedralita de culto católico romano más antigua de Colombia. Su construcción fue contratada por Juan de Castellanos y Gonzalo Rendón, el maestro Pedro Gutiérrez, quien comenzó trabajos en 1567. Este estilo puede ubicarse dentro del gótico isabelino. México, Catedral de Puebla, creada entre los años 1575 hasta 1647, es de estilo barroco y herreriano. Catedral de Guadalajara, que se encuentra en México, creada entre los años 1561 hasta 1618 y de un estilo neogótica. Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Está dedicada a la Asunción de la Virgen María. Se inició en 1563 sobre un templo azteca y se finalizó en 1813, 250 años para su construcción. Templo de Santa Prisca de Taxo, en México, construida entre los años 1751 y 1758. Perú. Catedral de Cusco se inició en 1560 y se concluyó en 1664. Obra de Francisco Becerra. El lugar de su construcción fue el Palacio del Inca de Huiracocha. Ecuador. Iglesia de la Compañía de Jesús que se encuentra en la ciudad de Quito, construida entre los años 1597 y 1765, de estilos barroco, neoclásico y churrigueresco, barroco español con mucha ornamentación. Brasil, iglesia y convento de San Francisco, que se ubica en El Salvador de Bahía, construido por la Orden Franciscana entre los años 1686 y 1723. El interior fue decorado por diferentes artistas durante el siglo XVII. Es de estilo barroco novohispánico y churrigueresco propio del barroco español y llegó a América, a de mucha ornamentación, con el estilo conocido como tala dourada, brasileño-portugués. Argentina, Catedral de Córdoba, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción es una de las principales joyas de la arquitectura colonial argentina, construida en 1580. Hasta los últimos detalles añadidos por el reconocido artista Emilio Carafá en 1914. Diversos estilos arquitectónicos han quedado plasmados en su diseño. Es uno de los iconos más representativos de la capital cordobesa. Conclusión. El arte colonial hispanoamericano, como pudimos observar, aportó en distintos tipos de arte. En la pintura, con un significativo componente religioso. En la escultura, siguió en la misma línea. La arquitectura. En el principio, las grandes ciudades fueron construidas alrededor de iglesias debido a las órdenes emitidas por la realeza. El arte colonial fue diferente en cada país. Algunos de los más paradigmáticos
fueron México, Chile, Perú, Ecuador, Guatemala, Venezuela y Bolivia. Si deseas más información acerca del arte colonial hispanoamericano, te invito a visitar el sitio web del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, el cual es www.buenosaires.gov.ar/Museo Fernández Blanco/Palacio-Noel.